Ok, entonces ahora vamos a cerrar la mañana y quiero invitar a don Hernández Olvinac, si está presente entre nosotros. Muy bien. Hernán fue decano de esta facultad, también ingeniero de estructura o de construcción. De construcción, ¿verdad? Y con un doctorado en la Universidad de Texas A&M. También fue ministro de Minería hace unos años atrás, en el gobierno de Sebastián Piñera. Y el doctorado de Hernán fue en el área justamente de gestión de activos de infraestructura. Y nos va a hablar un poquito de hacerlos resilientes. Gracias. Bien. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Bueno, la verdad que la idea, tengo dónde pasarlo, ¿no? ¿Cómo se hace? Bueno, como me introdujeron, la verdad hay un solo error, ¿no? Yo no estudié en Texas A&M, estudié en Texas en Austin, pero es la competencia, es como decir entre la Chile y la Católica, entonces un poquito fuerte cuando uno le dice que estudia en el otro lado. Pero bueno, ahí estamos. El estado estaba bien, digamos. Muy contento, la verdad, de poder compartir con ustedes nuevamente. Creo que hace unos 2 años estuve también acá viendo el tema del terremoto, y la verdad que lo que me gustaría mostrarles es justamente esta gestión de infraestructura. Como mi doctorado tiene que ver básicamente con cómo introducir la gestión del activo de infraestructura. Esa es básicamente la cosa. Entonces voy a mencionar algunos conceptos de eso, y hemos estado trabajando en el último tiempo de cómo introducir la resiliencia en la gestión de activos, específicamente de infraestructura. Pero antes de eso, esos son los temas que voy a tocar, unas pequeñas reflexiones. La primera de ellas tiene que ver con que obviamente la infraestructura es un tema fundamental, no solo para el traslado de las personas, no solo para el desarrollo económico, sino también para el desarrollo futuro. La verdad que es muy importante tener una infraestructura adecuada que nos permita desarrollarnos como país y que no escaseen las distintas cosas que hay que trasladar de la economía, etc. Por lo tanto, ahí hay una frase que no voy a leer, pero obviamente hay gente que se ha dedicado a estudiar el impacto de la infraestructura en el desarrollo de los países. Esta lámina la quiero comentar con ustedes porque me parece que les puede ser bastante interesante. Una lámina que, si me han escuchado a mí en alguna otra oportunidad, siempre la presento y le doy el enfoque correspondiente al tema que nos toca. Y básicamente tiene que ver que nosotros estamos insertos en un ambiente hoy día que era distinto a ayer y va a ser distinto al de mañana. Y eso es muy importante tenerlo presente, porque el ambiente va cambiando, por lo tanto los enfoques hay que ir ajustándolos. Entonces, por ejemplo, hoy día tenemos un desarrollo tecnológico, tenemos unas condiciones sociales en el país, un desarrollo económico, unas características políticas, toda la cosa ambiental, etcétera, por lo tanto, y podemos seguir agregándole cosas hacia adelante. Pero que tenemos una foto hoy día. Esa foto, en estos mismos parámetros, era completamente distinta hace un tiempo atrás. Por ejemplo, la cosa ambiental no era tan significativa en los proyectos nuestros, hoy día obviamente es súper significativo, y así sucesivamente va cambiando. Entonces, cuando nosotros enfrentamos un determinado problema, por ejemplo, la gestión de un activo, tenemos que primero identificar bien cuál es el problema que queremos resolver, porque depende cómo defendamos el problema, va a ir la solución. Por ejemplo, si yo defino el problema, me falta un camino entre el punto A y el punto B, prácticamente la única solución es hacer un camino. Si en cambio yo me planteo y digo, falta comunicación entre el punto A y el punto B, tengo una amplia gama de soluciones que puedo resolver. Entonces yo creo que es muy importante identificar bien el problema y invertir tiempo en ello y definirlo adecuadamente. Y otra cosa que aquí quizás los voy a sorprender, pero déjenme terminar antes que me pifeen, ¿no? Cuando uno genera alternativas a este nivel, hay que olvidarse de las restricciones. Completamente olvidarse de las restricciones técnicas, restricciones económicas, restricciones legales, etc.
¿Por qué? Porque si uno no se libera de esas restricciones, siempre va a ser lo mismo. Obviamente, uno con la creatividad puede encontrar soluciones diferentes. Probablemente después, cuando las aterriza y las analiza ya técnicamente y que sean efectivamente llevarse a cabo, se da cuenta que no las puede llevar a cabo porque tiene restricciones que no le permiten llevarlas. Obviamente yo no estoy diciendo hagan cosas que no se puede hacer, estoy diciendo analicen cosas que no se pueden hacer, pero una vez que la implemente tienen que implementarla adecuadamente. ¿Pero por qué? Porque abre la mente y uno a lo mejor en esta vuelta implementa la cosa más tradicional, pero abre una línea de trabajo para en el futuro ser capaz de implementar esta nueva forma de hacerlo. Por ejemplo, si uno lo ve en el área que yo estoy envuelto, que es la industria de la infraestructura, básicamente uno decía en el pasado, me falta plata como país para hacer infraestructura. Solución, subamos los impuestos. Prácticamente era la única alternativa que había. Hasta que alguien se le ocurrió y dijo, oye, ¿por qué no inventamos y hacemos participar a los privados en esta cosa? No se puede, qué sé yo, no, la ley no permite, etc. Bueno, no permite hoy día. Entonces trabajemos, mientras tanto, veamos cómo seguimos trabajando con el proceso de inversiones en infraestructura, pero hagamos un cambio de ley o hagamos algo para que en el futuro se pueda. Bueno, ahí aparecen las concesiones y finalmente hoy día tenemos ciertas alternativas para poder llevarlo a cabo. Y después entonces las analizo y obviamente las evalúo y optimizo la solución y la implemento. Y lo importante sí es volver acá y ver si antes de implementarla incluso estoy resolviendo el problema. Porque en el área minera, desde que tengo el problema hasta que implemento la solución, son años. Y muchas veces uno se ciega y dice, ya, vamos, trabajemos. Y se olvida que tiene que resolver un problema y no implementar necesariamente una solución. La implementación de la solución es una herramienta para solucionar el problema. Entonces, por lo tanto, es muy importante que la alternativa que esté implementando no sea que la implemente porque fue la decisión que tomé en el pasado, sino que es todavía, en este ambiente, de 10 años después, sigue siendo la alternativa más razonable. Y aquí permítanme decir un comentario que a veces me sale bien y a veces me sale mal, pero lo voy a hacer igual. Estaba yo atrás sentado esperando que terminara de hacer clase un profesor joven en un curso a profesionales. Y este profesor joven era bastante impetuoso, con harta energía y se las creía todas, hasta que se para un señor de atrás y le dice, señor, lo que usted dice está mal. Yo tengo 40 años de experiencia y así no se hace la cosa. Y este profesor joven como que le hincharon la espalda un poco, digamos, dijo, ¿sabe, señor? Usted no tiene 40 años de experiencia, tiene un año repetido 40 veces, porque la experiencia cambia el ambiente. Por lo tanto, la solución que usted tenía es súper buena hace 40 años atrás o hace 30 años atrás, pero hoy día el ambiente es distinto, la tecnología es diferente, las personas son diferentes, los requisitos de desarrollar los proyectos son distintos, las normas han cambiado, así que su solución era fantástica hace un tiempo atrás, pero hoy día lo invito a reflexionar y estudiar nuevas alternativas, porque lo más probable es que su alternativa no sea la mejor. Esto es lo que trato de mostrar con esto. Y esta lámina que lo estoy presentando así es la lámina clave en la gestión de infraestructura. Yo estudié cómo implementó la gestión de infraestructura. Hudson en Texas y Haas en Canadá. Estudié con los dos. Hoy día ellos tienen alrededor de 85 años. ¿Y cómo lo inventaron? Yo conversé con ellos mucho. Ellos eran ingenieros tradicionales, civiles tradicionales, y hasta que se conversaron con un amigo de ellos de las áreas más bien industriales y le dijo, oye, ¿por qué no piensan un poco, en vez de pensar esto de diseñar una obra necesariamente con el momento de diseñarla y construye y chao, ¿por qué no piensan qué pasa con la obra después que la construye? De veras, buena idea. Bueno, y les pasó esta lámina, y esta lámina es la que gatilló en la mente de Haas y Hudson el desarrollo de la gestión de infraestructura que hoy día conocemos. Así que me siento súper identificado con esta lámina y, como digo, la transmito fuertemente porque uno la puede adaptar a cualquier cosa. Tradicionalmente, entonces, las tomas de decisiones, cuando uno no tiene la herramienta adecuada, puede tomar decisiones equivocadas.
puede tomar decisiones producto de un sesgo, de una necesidad puntual, pero no de una visión integral. Entonces, por lo tanto, cuando uno tiene estas necesidades, por ejemplo, este podría ser una agencia estatal que asigna recursos para mantención, por ejemplo, pero la persona que le entrega la plata tiene otras necesidades también de llevar adelante, por lo tanto tiene que distribuir. Entonces, en general, el estado de la infraestructura influye directamente en los costos de los usuarios, porque finalmente, ¿cómo tratamos de entender el comportamiento de la infraestructura en el tiempo? Por varios elementos. Uno es su comportamiento técnico, cómo se comporta, se deteriora en el tiempo, pero también cómo se comporta el comportamiento de las personas que circulan sobre ella. Entonces, a eso le llamamos usuarios, y los usuarios tienen un costo por circular por ella. A medida que está más mala la carretera, yo tengo un costo más alto de circular sobre ella. Costo en tiempo, costo en accidentes, costo en reparaciones, costo en más combustible, en más desgaste neumático, etc. Un montón de costos que eso finalmente uno los puede cuantificar y lo llamamos costo del usuario. Entonces, en general, a medida que va disminuyendo la calidad de la estructura como más rugosa, obviamente el costo de operación va subiendo fuertemente. Claramente, el otro punto es que hay harta plata que se gasta en infraestructura pública. Por lo tanto, por ejemplo, la Dirección de Vialidad de Chile, más o menos cerca del 45% es mantención de obras, y solo el resto, el 55%, es inversión de obra nueva. Entonces estamos hablando de un monto significativo, que, estamos en época de elecciones, trae poco beneficio electoral, porque nadie aplaude porque yo mantengo una cosa bien, digamos. Todos aplauden cuando hay algo malo y lo arreglo. Entonces tiene poco glamour hacer la pega de la mantención. Entonces, por lo tanto, también es importante tener herramientas que permitan llevar adelante eso. Entonces, en general, obviamente se invierte bastante recursos en el mundo en general y en Chile en particular en inversión pública. Aquí hay un gráfico que muestra los últimos del año 2005 al 2013 cuánto se ha invertido en proporción al PIB en infraestructura en Chile, tanto con fondos privados, concesiones, como fondos públicos. Y el otro punto, que es el tema que me pidieron destacar, que justamente tiene que ver cómo yo transformo una infraestructura que sea eficiente, pero a su vez resiliente, de modo que sea más importante para el desarrollo de una nación. Y esto es lo que voy a tratar de avanzar un poco por los dos temas, tanto la gestión como cómo incluyo la resiliencia dentro de esa gestión. Básicamente, si yo tengo una infraestructura de este lado que está sin prácticamente mantención, obviamente las cargas y el tiempo y el costo de las exportaciones chilenas son mucho más caras que una infraestructura que tiene ciertas características de mejor condición y en el mejor estado. Entonces, la gestión fundamentalmente tiene que ver con llegar a tener a un costo competitivo esa mantención hecha adecuadamente para que el uso sea más eficiente y la actividad económica en el país también sea más importante. ¿Y cómo lo hacemos resiliente? Porque obviamente en este ejemplo no es muy bueno para resiliencia, porque claramente hay una sola carretera. Porque resiliencia, básicamente yo tengo que mejorar el comportamiento de la infraestructura ante los eventos que son solicitados, tanto que aguanten más como que se recuperen más rápido. Entonces, yo tuve la experiencia del terremoto del 2010 y estuve a cargo de la reconstrucción, por lo tanto le puedo decir con bastante propiedad que es súper complicado llevar adelante eso. Entonces, ¿cómo logro esa resiliencia? Es muy difícil construir algo que aguante cualquier cosa. El costo de hacerlo es muy caro. Entonces, ¿cómo logro, además de hacerlo bien, por cierto, que esta infraestructura sea resiliente? Y el concepto fundamental tiene que ver con que en vez de conseguir una infraestructura, pienso en una red, de modo que si a lo mejor falla un arco de la red, tengo el otro arco para poder circular. Y ahí, obviamente, ustedes me dirían, obvio, pero vamos a ir más adelante las dificultades que eso tiene para implementarse en un estado que tiene ciertas características para poder llevar adelante. Entonces, la gestión de infraestructura, que voy a introducir el tema primero, básicamente lo que hace es tratar de ver la herramienta para poder tener una
mantención, preservar el patrimonio del país, el patrimonio de infraestructura, a través de esta gestión, dando a través de herramientas que permitan, digamos, tomar las decisiones de forma más adecuada, tanto en la construcción, la mantención y la operación de esa infraestructura. En general, si este eje es el Estado y este es el eje del tiempo, fundamentalmente, a medida que va avanzando el tiempo y va circulando, se va deteriorando. Y el costo de reparar aquí, por ejemplo, vale un monto, pero un poquito tiempo adicional, la misma mantención que haya que hacer para alcanzar el mismo estándar de regulación, cuesta 5 veces más probablemente. Entonces, saber dónde hacer la mantención adecuada con el mínimo costo posible, esa es la gestión que uno tiene que hacer. Es decir, mira, ¿cuándo me conviene? Y tratar de decirla acá, cuando está partiendo, decir, mira, en el año tanto o en tanta circulación de vehículos voy a tener que hacer una mantención. Y esa es la gracia, tener el modelo que predice eso y decir más o menos a través de una metodología de optimización cuándo conviene hacerlo. Aquí, acá, obviamente si hago mantención aquí no tiene mucho sentido porque invierto plata y no mejoro nada. Si la hago atrás, prácticamente tengo que reconstruir todo que está hecho bolsa. Entonces es muy complicado. Entonces obviamente tengo que buscar el óptimo, y en este gráfico que obviamente está exagerado, este es el punto óptimo, porque ya baja radicalmente, fuertemente el deterioro de la carretera. Y tengo que ver, por otro lado, cuando uno hace una evaluación en el Estado y en el privado también, tiene que ver los costos y los beneficios. ¿Y qué son los beneficios? Básicamente los beneficios son que yo circulo con usuarios que con esa mantención, con esa inversión que hice por mantención, circulan por carretera en mejor estado. Entonces gasto menos, los mismos elementos que dije anteriormente, gasto menos de ellos, menos en repuesto, menos en tiempo, menos en combustible, menos en accidentes, etc. Entonces es importante de esa forma, porque a medida que yo mejoro los beneficios, obviamente se hace más rentable para el país. Y básicamente lo que hay que hacer es estudiar el ciclo de vida de los costos en el proyecto. Básicamente la inversión, el flujo de los ingresos, las mantenciones que haya que hacer y finalmente el valor residual que tengo en el periodo de análisis. Claramente, cuando yo hago una gestión, cada vez voy incluyéndolo mucho más. Cuando partió Casey Hudson, por ahí por los años 60, 70, el inicio de los 70 sacaron este concepto, básicamente ellos hablaban económico y técnico, eran las dos cosas que tocaban. Hoy día ya estamos avanzando a otros elementos que hay que considerar para tener una gestión de infraestructura más integral. Obviamente tenemos que tener la cosa social en la mente, tenemos que obviamente pedir que el impacto social sea atractivo para los países. Tenemos que preocuparnos de que ahora sea ambientalmente sostenible, es decir, que no afecte significativamente el medio ambiente ni las comunidades, etcétera, de modo que esta cosa sea posible. Pero también hay que pensar que sea políticamente aceptado. Hoy día la cosa política, yo me acuerdo cuando yo soy de Puerto Montt y viajaba bastante entre Puerto Montt y Santiago con mi papá, y estaban arreglando la carretera, ponía un banderero un lado a otro y uno paraba ahí, estaba media hora y no hacía nada. Pónganle un banderero ahora. Se bajan y le pegan un tombo al pobre gallo, ¿cierto? Y hoy día la gente no acepta las condiciones. Entonces, obviamente la gente es mucho más sensible ahora a que, comillas, se abuse de ella, de su tiempo. Entonces, obviamente hoy día tenemos que pensar en ello. Y hoy, entonces, dado cómo agregamos la parte resiliente en esto, es decir, tenemos que también agregarle que la gestión sea estratégicamente resiliente. Claramente, un sistema de gestión de infraestructura tiene varios elementos. Uno de ellos es coordinar un montón de actividades de infraestructura con el objetivo de, obviamente, de tomar la mejor solución técnica y económica para este problema que tenemos de conservar y operar las carreteras. Tenemos que planificar, diseñar, construir, mantener, evaluar y hacer investigación para mejorar permanentemente. Y básicamente los sistemas que tienen obviamente una gran base de datos donde, por cierto, tengo modelos de comportamiento tanto de técnicamente del pavimento, tengo comportamiento del tránsito tanto en volumen como en peso,
tengo los costos, tanto los costos de contribuir como los costos de los usuarios, la evaluación social y la evaluación privada. Normalmente la evaluación social la hace el Estado, la evaluación privada en este caso la harían las concesionarias. También tengo acciones que tomar, diferentes técnicas constructivas o de mantención. Tengo que definir umbrales, cuándo intervengo, cuándo me conviene intervenir, definir políticas de intervención, y tengo que tener mucha información de carga, de clima, conocer la característica del pavimento en el tiempo, que tengo, el inventario, el tránsito, los costos, etc. Y básicamente con eso entonces yo logro definir o responder varias preguntas, entre ellas qué voy a hacer, dónde lo voy a intervenir, cuándo lo tengo que hacer, cuánto me cuesta, cómo lo voy a financiar y cómo lo voy a controlar para que se haga bien, por ejemplo. Y claramente estos elementos, ¿cuáles son los efectos que se consideran dentro del análisis para que se vaya deteriorando la infraestructura? Básicamente el clima. Si yo dejo una carretera y no circula nadie, igual se echa a perder. El clima afecta la infraestructura. Obviamente una estructura de ciertas características que es deficiente respecto a las cargas que están, también se deteriora rápidamente. Yo siempre cuento una experiencia que me tocó ver por pura casualidad, cuando la FISA estaba allá en Cerrillo. Fui justo antes, mi papá creo que tenía un stand, por lo tanto lo acompañé, y por lo tanto fui antes de que se abriera. Y entraron unas palas neumáticas bastante grandes, de haber sido de la minería, en esa época yo era bastante chico, y pasó y no tenía por dónde entrarla. Y le hicieron entrar por los estacionamientos de los autos. Bueno, entró estos palas con los neumáticos bastante grandes, no tan grandes como los camiones probablemente, pero yo me di cuenta al tiro. Iba pasando por el estacionamiento y iba dejando una zanja en cada una de las ruedas de más o menos 5 centímetros de intervalo. O sea, una pasada de un vehículo sobrecargado rompió 100% la carretera de inmediato. Es decir, obviamente no estaba diseñado y sin carga, sin nada, por el peso de ese vehículo. Era un estacionamiento de vehículos, de autos. No era estacionamiento ni de camiones ni de nada. Entonces, por lo tanto, una estructura que no está adecuadamente diseñada, por cierto, va a fracasar rápidamente. Si yo no lo construyo adecuadamente, también va a ser mal. Si está bien diseñada, pero construyo mal, va a fallar. Si no hago un adecuado mantenimiento, también se adelanta, se envejece más rápido y por lo tanto el deterioro es más rápido. Y también el tránsito, tanto en peso como en carga. Pero además ahora, por la resiliencia, tenemos que preocuparnos de los eventos naturales. Y los eventos naturales son muchos. Uno de los más conocidos y que nos afectó mucho durante el terremoto del 27F del 2010, claramente fueron los sismos, donde realmente yo les puedo decir que hubieron muchos kilómetros afectados, pero fundamentalmente en terraplenes y puentes, y algunos tipos de puentes. También los aluviones, hoy día lo hemos visto con bastante frecuencia, las dificultades que tienen estos caminos. Los tsunamis también nos afectan bastante importante, más localizados en las costas. Y los lahares, cuando son las erupciones de los volcanes y cae esta masa de agua, tierra y piedra por las quebradas y terminan en cualquier parte y pasan a llevar lo que quieran, digamos, realmente hacen un daño enorme. Y por cierto, los incendios pueden dañar también, pero en menor escala, la infraestructura vial. Entonces, en este momento lo que estamos haciendo es estudiando todos estos factores y viendo cómo los podemos considerar para integrarlo en la gestión. Obviamente tenemos una red muy expuesta, Chile está expuesto frecuentemente a esto. Solo para tener un dato, en ese periodo 30.000 kilómetros de camino han presentado al menos algún problema por efectos naturales en Chile. Entonces, ¿y cuál ha sido la práctica hasta la fecha? Básicamente reaccionar ex post, y además reaccionamos mejorando el diseño para la próxima. Es decir, obviamente no construimos la misma barbaridad, sino que la mejoramos para el futuro. Entonces ahí vamos mejorando. Y eso que tiene un costo importante para el país. Pero no tanto el costo de la obra, es un costo social, es un costo de desarrollo, una limitación del desarrollo en cuanto a la producción. Por lo tanto, mirando la mirada de resiliencia, y usamos la definición que definió un comité que se creó el año pasado a instancia del gobierno, que me tocó participar, que lideró nuestro decano Juan Carlos de la Llera, y básicamente definió varias cosas, entre ellas resiliencia, básicamente como las capacidades de un sistema expuesto a una amenaza natural
para anticiparse, resistir, absorber, adaptarse y recuperarse de su efecto de manera oportuna y eficaz, para lograr la preservación, la restauración y el mejoramiento de sus estructuras y funciones básicas de la entidad. Esa es la definición que dieron y me parece que es muy adecuada. Entonces, veamos un poco este gráfico. Básicamente, lo que tenemos aquí es, en este eje, el desempeño de una infraestructura. Si no pasa nada, este es el desempeño que va a tener permanentemente. Por ejemplo, el desempeño podría ser demora, que yo me demoro entre un punto A y el punto B. Entonces, si no hay ninguna cosa grave, puede demorarme más o menos lo que demoro siempre, salvo que hay un choque, una cosa así específica, pero desde el punto de la infraestructura. Si se produce un evento, un terremoto, alguna cosa, baja su servicio, pues por lo tanto me va a demorar más entre un punto y otro. Y por lo tanto, ese desempeño va a ser más malo de inmediato, pero en ese instante. Y por lo tanto, yo reduzco la capacidad que tiene la infraestructura. Entonces, ¿qué pasa una vez que se produce el evento? Yo tengo que tratar de recuperarla. Entonces, la puedo recuperar con esta línea roja, que es una recuperación normal, a volver al mismo punto que tenía antes, y por lo tanto, todo lo que pierdo está en el área bajo la curva, básicamente, en cuanto a el desempeño y el tiempo, que es una diferencia, una combinación de tiempo y desempeño. Y básicamente yo podría hacer varias cosas. Una de ellas sería recuperarla más rápido y además recuperarla mejor que antes. Pero también podría, no está en el gráfico, podría anticiparme y trabajar el elemento antes que se produzca el evento, y cuando venga el evento caiga lo menos posible. Entonces son las dos posibilidades: anticiparme y también preocuparme de la recuperación más eficiente y más rápida. Obviamente la resiliencia entonces es el área bajo esta curva a la inversa, es decir, yo trato de que no caiga tanto y que la recupere lo más rápido posible. Y por lo tanto, la robustez es lo que aguanta después del evento. Si yo no baja nada, obviamente tiene una robustez absoluta. Pero si baja mucho y prácticamente no funciona nada, tengo una robustez de cero. Y la resiliencia entonces también va a aumentar o disminuir en función de cuánto baja y cuánto me demoro en recuperar. Entonces, para maximizar la resiliencia se debe minimizar la vulnerabilidad y también el tiempo de recuperación. Algunas preguntas que tengo acá. Tengo que ser capaz de saber cuál es la infraestructura crítica del país, cómo se compone, a qué amenazas está expuesta, cómo la afectan, cuál es el nivel de servicio actual y esperado de una infraestructura, cuál es el nivel de riesgo aceptable de una infraestructura crítica para el país, cómo y cuándo hay que invertir en resiliencia, existen mecanismos para invertir en mitigación de infraestructura pública, cómo integrar la resiliencia a la gestión de infraestructura crítica, etc. Y esos son los elementos que me gustaría ahora, en los minutos que me quedan para terminar. Básicamente tenemos, y este es el problema para mi gusto más importante que tenemos para tener redes resilientes. En Chile, como ustedes saben, cuando uno trabaja en el Estado, hace solo lo que está autorizado. Solo. Cuando ustedes están en el sector privado, hacen todo lo que quieran, salvo si está prohibido. Esa es la gran diferencia. Solo para contarles una anécdota. Cuando vino el terremoto, el presidente me dijo: demuela los edificios de Concepción que se están ahí dañados. ¡Ya! ¡A la orden! Fui al ministerio, no se puede. ¿Dónde dice en el reglamento del MOB que puede demoler edificios privados? No, yo no lo voy a hacer. Bueno, finalmente encontramos la forma de hacerlo, pero costó un tiempo. ¿Cómo fue, pues? ¿Cómo fue? Fácil. Pero una vuelta larga. Y me retaban cuando iba a Concepción porque no encontraba la solución. Pero básicamente, ¿quién está encargado de la seguridad en el país? El Ministerio del Interior. Estos edificios eran riesgo de seguridad. Podían caer sobre un montón de edificios y casas al lado. Entonces ellos sí tenían la competencia para hacerla. Entonces ellos nos dieron una orden a nosotros para construir. O sea, alguien que tenga la potestad puede traspasar esa potestad a otro organismo del Estado para hacerlo. Pero nos costó pillarla.
Entonces, el problema está que, como en Chile, y me parece que es una herramienta súper poderosa y súper buena, no se puede invertir si no es rentable, socialmente. Y objetivamente, a través de un instrumento que está definido. Pero el instrumento, para mi gusto, le falta actualización. Pero hay que ser cuidadoso, porque si se mejora y se deja muy subjetivo, puede echar cualquier cosa y por lo tanto no controla los gastos. O sea, hay que evitar los elefantes blancos y evitar las decisiones netamente políticas. Entonces creo que es importante en esa línea. Entonces, cuando yo hago una evaluación social, por ejemplo, veamos el caso, que más adelante lo tengo más detalle y lo puedo explicar de nuevo. Tengo un puente en la ruta 5, que si se cae, se corta la ruta 5. Y no tengo una alternativa al lado para pasar, aunque me demore un poco más. Solo para darle el caso de cuando me tocó el terremoto. Estábamos en Concepción, se bloquean los dos puentes que habían. Las personas en cruzar el puente, supongamos 5 minutos en un camión, se demoran 6 horas, porque tenían que ir a la ruta 5, volver a entrar a Concepción, pasando de la vereda sur del río, navegando, no navegando, sino andando por la carretera de la Madera, entrar a la ruta 5, volver a entrar 6 horas en vez de 6 minutos. Esa no es una red resiliente. Entonces, si en un camino, en un puente de la ruta 5, tenemos que un lío y tenemos que pasar por un puente al lado, supongamos que en vez de demorar 1 minuto en pasar ese puente sean 20 minutos, pero a lo mejor tengo que hacer 4 horas. Entonces, con 20 minutos, a lo mejor podría construir un puente al lado para poder pasar. Pero la evaluación social, ¿qué me dice? Me dice, señor, ya, vamos a ver su puente al lado. ¿Qué localidades une? Bueno, une la localidad A con la B, que son así de chiquititas. No hay flujo vehicular, no se justifica el puente. Entonces no lo puedo hacer. Entonces, ¿cómo incluyo en la metodología de evaluación social el hecho de que este puente no es solo para esas dos localidades que están ahí, esas dos localidades chiquititas, y esa gente que le ayudaría a cualquier cantidad, pero como es muy poca gente, no pesa en la decisión económica? Pero sí podría pesar si hay una probabilidad de falla del puente y yo tendría que usar ese puente. Entonces esa metodología uno podría incluirla en la metodología de evaluación social y así poder invertir una red resiliente. Hoy día no se puede. Entonces, obviamente, tenemos que ser capaces de integrarlo en el Sistema Nacional de Inversión. ¿Cómo lo puedo hacer? Básicamente tratando de cuantificar esos beneficios. Y esos beneficios básicamente tienen que ver con la probabilidad de ocurrencia del evento, tienen que ver con cómo disminuye la probabilidad de que esa infraestructura tenga un daño menor o tratar de reducir ese daño, y también cómo mitigo las post-impacto. Ahí hay una formulita que no voy a entrar en detalle, pero uno lo podría calcular así. Un ejemplo que tenemos, hicimos un proyecto FONDEF, donde obviamente lo que tenemos hoy día ya estamos entregando, estamos cuantificando el riesgo de las carreteras en Chile, producto de fundamentalmente terremotos, tsunamis, inundaciones y volcanes. Entonces uno encuentra modelos y hemos diseñado modelos que básicamente lo que hacen es buscar curvas de fragilidad, que básicamente estas curvas de fragilidad para un puente, por ejemplo, logran determinar cuánto es la probabilidad de que tenga un daño ese puente producto de un cierto sismo fuerte, leve o moderado, etc. Y está definido que se entiende por esas características, digamos. Entonces, si uno tiene un sismo muy alto, obviamente el daño que puede tener este puente si tiene esta curva es bastante alto. Si es un sismo la mitad de eso, obviamente el daño es menor. Y obviamente hay que estudiar los costos, etcétera, y buscar un mecanismo para optimizar el costo-efectividad respecto a eso. Y básicamente lo que estamos proponiendo es un costo-efectividad marginal, es decir, el beneficio adicional que produce esa inversión. Otro ejemplo tiene que ver con lo mismo que les decía anteriormente, con la ruta 5. Hicimos un estudio y básicamente encontramos que de Caldera, toda la ruta 5 que es doble vía, de Caldera a Pargua, básicamente tenemos 26 puentes que están en condición crítica. Llamando crítica que si se cortan, tenemos mucho tiempo de traslado por alguna carretera al lado.
y por lo tanto se justificaría hacer alrededor de 26 puentes adicionales con esta metodología que le acabo de explicar hace un ratito. Y para terminar, no sé si estuve en los 20 minutos, pero supongo que yo... Media hora. ¿Puedo contar un chiste? Entonces no se aburre. Entonces, básicamente, la gestión de infraestructura es una disciplina que apoya la toma de decisiones respecto a la asignación de recursos de infraestructura, tanto privadas como públicas. Fue diseñada inicialmente para el sector público, pero después ya con el nacimiento de las concesiones se ha ido adaptando para ellos también. Existen herramientas entonces que permiten evaluar este comportamiento, pero no tienen actualmente esta resiliencia que mencionaba, y por lo tanto hay que ir buscando mecanismos para incorporarla, como lo hemos mencionado, porque obviamente estos son elementos importantes en el día a día, con el cambio climático y todas las necesidades que están apareciendo en el país, que se están sumando más rápidamente. Obviamente se puede ver a tanto a nivel de proyecto como a nivel de red, y obviamente estamos seguros que si se incluye en la metodología de la evaluación social de proyectos, que de hecho escribimos un libro recomendando cómo hacerlo, ¿no? Así que ya tenemos todas las herramientas para poderlo hacer. Muchas gracias. Me permito una preguntita yo cortito, sí, porque no sé, uno piensa en los japoneses, que son analíticos. No estaban en el contrato que tenían que hacer preguntas. Sí. Obras adicionales. Los japoneses son bien analíticos y todas estas cosas ya las tienen pensadas hace 20 o 30 años, y les sucede su terremoto del 2011, ¿verdad? Y se cae la planta nuclear, y las murallas de los puertos, que eran de 10 metros, calculadas para terremotos que ocurren cada 200 años, igual pasó. Entonces, ¿eso está considerado también en esta metodología? A ver, sobrepasar eso, no sé si sobrepasar, porque puede ser infinitamente caro poner un muro sí, de 20 metros. Sí. Bueno, básicamente solo para contarles, cuando vino el terremoto del 2010, los japoneses nos ofrecieron ayuda y nosotros aceptamos, y tenían que ir gente nuestra a Japón. Adivinen qué día viajaron a Japón. El mismo día del terremoto a Japón. Y yo llamé a la embajada y les dije, ¿pueden ir mi gente? Sí, que vengan. Y estuvieron allá, llegaron, aterrizaron con el terremoto allá justo. Así que tenemos la experiencia de haber compartido con Japón en ese mismo momento. Bueno, yo creo que claramente, por eso hice hincapié en la red. Yo creo que es muy difícil que uno diseñe algo para que sea indestructible. Yo creo que uno pensar en algo que sea indestructible es muy, muy difícil, porque siempre puede aparecer algo peor. Puede aparecer una situación que afecte significativamente esa infraestructura. Entonces, claramente yo creo que uno tiene que garantizar ciertos estándares, tiene que obviamente cada vez mejorar ese estándar, pero lo importante para mi gusto tener alternativas que nos permitan. Y también prepararse para que el impacto del daño sea lo menos posible. Es decir, si yo voy a hacer algo en la costa y va a venir un tsunami, va a sobrepasar mis controles, obviamente a lo mejor no tener gente cerca, tener mecanismos que nos permitan reaccionar a tiempo, etc. Por ejemplo, en el caso de los volcanes, que a mí me tocó también como ministro de Minería, me tocó participar y impulsé con mucha fuerza, fue todo el monitoreo de los volcanes más activos de Chile. Y tenemos hoy día 43 volcanes activos monitoreados centralizadamente en Temuco. Y diseñamos toda una plataforma ahí para poder diseñar. Y hay gente mirando las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los no sé cuántos días del año, todos los volcanes. Y la gracia que tiene eso es que la mayoría de los volcanes se puede anticipar con cierto tiempo, poco, pero anticipar que viene una erupción. Entonces, están diseñados todos los protocolos de que cuando se levante la alerta, pasando de verde, amarilla, naranja, a roja, entonces ya existen ciertas acciones que las autoridades políticas toman cuando los niveles van subiendo. Y por lo tanto ya se sabe dónde tienen que evacuar a la gente, etc. Entonces uno puede buscar mecanismos que compensen un poco la inversión, porque uno no puede hacer una ciudad completamente resistible a un volcán. Mejor no construya nada al lado de los volcanes. Pero si va a construir algo, tiene que anticiparse y poder evacuar a la gente y evitar los daños, por último, de las vidas. A lo mejor los daños materiales uno a lo mejor no los puede también garantizar tanto, pero lo importante es garantizar la vida de las personas. Entonces con esto uno evacúa a las personas y
tiene una reacción de San Lorenzo. Entonces están las reacciones, prepararse antes, hacer mejor la obra, pero también tener una fácil alternativas en el caso. O sea, por ejemplo, si se corta el camino de Volcán en Villarrica, Pucón, ¿por dónde saco la gente? No está tan fácil. No hay camino por el lado norte del lago. A lo mejor ahora con esta metodología uno podría justificar económicamente una ruta por el lado norte del lago. Perfecto, gracias. Un aplauso por el proyecto.